Bienvenidos a nuestra sesión de esta semana. Nos toca analizar acerca de la semántica y acerca de la lexicología y lexicografía. Vamos a analizar qué son estos dos temas tan nuevos en nuestro segmento de esta semana. Pero arrancamos como siempre con nuestra frase del día que dice: la belleza sin inteligencia es solo decoración. Soy Jenner Cruz, profesor de enseñanza media en comunicación y lenguaje. Tenemos una frase de entrada también que dice: la ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. Así que les sugiero la lectura constante. La semántica, según Sid, en el año 2003, dice: la semántica es el estudio de los significados de las oraciones, el significado lingüístico en lo mismo, dice. La semántica estudia la relación entre los sonidos y las estructuras y conceptos que se comunican entre sí en una oración, en un párrafo, en un libro. La semántica estudia estos aspectos: las similitudes, las contradicciones, las ambigüedades, las implicaciones en las palabras y oraciones. Aquí tenemos a dos personas, dos pensamientos. Cuando decimos planta, una persona imagina una planta, una hierba, algo natural, pero también puede imaginarse como una planta de tratamiento en una industria, en una empresa. Entonces hay dos significados. Aquí son similitudes en cuestión de escritura, pero en cuestión de significado pues varían mucho. Hay mucho que ver en esta parte. Aquí tenemos una imagen donde tenemos varias ilustraciones. Tenemos un gato en una silla, un perro está leyendo, tenemos a un oso, tenemos a dos personas, uno en un sofá con un control en la mano y un abuelo por el parque observando a tres palomas. Entonces, lo que estudia la semántica es la relación que existe entre estos. Por ejemplo, ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian los conceptos de silla y asiento? Se asemejan en el sentido de que ambos sirven para sentarse. La diferencia que encontramos en ellos es que cada uno tiene una estructura diferente. Tenemos una silla que la utilizamos en el comedor y un asiento que es de un automóvil. ¿Son completamente iguales? No, la estructura es diferente. ¿Cómo las usan las personas? Pues generalmente se usan para sentarse. ¿Significan lo mismo en otros idiomas? Pues es posible, no conocemos a grandes rasgos otros idiomas, pero es posible. La semántica se puede clasificar vamos a ver la clasificación de la semántica. La semántica de notación, dice, es aquel sentido literal de una palabra. Por ejemplo, hoy llueve en Madrid, hoy llueve en Zipacapa, hoy llueve en San Marcos, hoy llueve en Guatemala. Esos son ejemplos. Está definiendo que está lloviendo, hay un contexto. La semántica connotación. La connotación, lo que se dice de forma indirecta. También tenemos la semántica diacrónica y la semántica sincrónica. La lingüística diacrónica es lo mismo que la lingüística histórica. Es cuando el lenguaje se refiere a lo largo del tiempo. Y la sincrónica es cuando se refiere, aquí me faltó unas palabras, es cuando se refiere a un momento particular. Existe un contexto particular donde se hace uso de la semántica sincrónica. Es porque estamos en sintonía, estamos presentes y estamos de acuerdo con ello. Tipos de semántica. Aquí vemos a un pensamiento. Todo lo que procesamos en la mente de una u otra manera lo sacamos a luz con las palabras, con las miradas y con nuestras acciones. La semántica formal es comprender el significado al moldear. Aquí me faltó algo, vamos a ver. Es comprender el significado al modelar los principios detrás de cómo las personas se expresan. Es la semántica formal, por ejemplo, buenos días, gusto poder saludarlo, mucho gusto, feliz día, bendiciones. La semántica lógica
Es la comprensión del significado de la lógica y los argumentos en el habla y en el texto. Puedo decir, hoy está soleado y por ende no lloverá. O también puedo decir, hoy está soleado, pero por la tarde pueda que llueva, entonces me llevaré un paraguas para que no me moje. La semántica computacional es el uso, aquí me faltó es el uso de métodos basados en computadora para comprender la semántica formal y lógica. Hay que ver con lo que es el lenguaje de máquinas. Recordemos que una computadora interpreta una imagen, una palabra con ceros y unos. Entonces también tiene que ver mucho con eso. El lenguaje de programación, bases de datos, cómo interpreta la base de datos la información que estamos introduciendo. Hay una programación sistemática previamente establecida. La semántica computacional, dice, es diferente. La semántica computacional también es diferente de lo anterior, de la semántica lógica y la semántica formal. Es el estudio de la semántica en un código de computadora. Como ya lo hemos dicho, el código binario, la computadora interpreta la información como ceros y unos. Semántica y lexicología. ¿Qué es la lexicología? El significado detrás de las palabras. La lexicología es la ciencia que estudia el léxico de una lengua, es decir, el conjunto de palabras de una lengua, su estructura a partir de su forma y las transformaciones que en ella va sufriendo a lo largo de la historia. Recordemos que el ser humano va construyendo su lenguaje, cada día va adoptando nuevos significados, nuevos conceptos, va construyendo nuevos conceptos. Por ejemplo, hace un par de siglos pues no existía la palabra teléfono, hoy lo conocemos. Hace 500 años no existía el concepto de computadora, hoy tenemos el concepto de computadora, el concepto de Wi-Fi, el concepto de Uber, del pendrive. Entonces el ser humano va construyendo su lenguaje todos los días, adquiriendo nuevos conceptos, dándole vida a nuevos conceptos. Tenemos aquí, analiza, dice, la palabra y el conjunto de palabras de una lengua junto con todos los hechos que implica esta misma, su creación, su utilización, su percepción, entre otros, por otra parte de una comunidad lingüística. O sea, vamos creando conceptos que nosotros entendemos en determinados aspectos, en determinados contextos. Creamos un concepto que lo podemos entender desde nuestra mirada, desde nuestra cultura, el país. Toda lengua posee un tesoro de términos léxicos y ser recogidos hoy en el diccionario de la lengua, a disposición de todos los individuos hablantes de una comunidad lingüística. Su unidad mínima es el lexema, lo dice Piñero, año 2009, en la página 1. Y sí, cuando hablamos de comunidad lingüística, nos referimos propiamente de un grupo de personas. Vamos a subrayar esto. En Guatemala hay 25 comunidades lingüísticas. Tenemos 25 comunidades lingüísticas en Guatemala. Por ejemplo, tenemos el castellano o español como lo conocen. Tenemos también el Xinga, el garífuna y 22 idiomas mayas, entre ellos el zipacapense, el quiché, el cachiquel, el achí, el pocomchí, el pocomam, el mam. Bueno, el zipacapense es uno de los idiomas que yo tengo la dicha de poder entender, interpretar, poder hablarlo y escribirlo en algunas ocasiones. El zipacapense, voy a hacer una demostración, ¿verdad? Para que ustedes puedan, y después voy a hacer la traducción. Dice, Dios que van a bendecir Guanimá, Picaslimal, Conogel, Quita, Caillejo, Anacre. Que Dios los bendiga a todos los que están viendo, que Dios los bendiga a todos los que están viendo este video que estamos filmando, estamos aprendiendo. Eso significa, eso es el idioma zipacapense. Y en Guatemala pues se hablan 22 idiomas mayas, un idioma xinga, un idioma garífuna y lo que es el castellano, pero muchas personas lo llaman español. Hay mucha diferencia entre castellano y español, desde luego que sí. Forma de pronunciar las palabras, la glotal, el tono de voz, todo tiene que ver. Dice, etimología, ¿de dónde salió el cambio léxico, el cambio semántico y sus variaciones? Antes de que la lingüística se construyera como una disciplina, o sea que la lingüística es una disciplina científica, dice. El estudio del léxico
se ocupa fundamentalmente del origen de las palabras y de cómo surgen nuevas palabras, como ya lo hablamos de que cada día el ser humano va construyendo conceptos, dándole nombre a las cosas. Y de esas nuevas palabras pues van surgiendo nuevos significados. En el siglo XIX, dice, la lexicología constituía una aproximación diacrónica a la etimología, el cambio léxico y el cambio semántico, según Miguel 2009, página 2. La etimología, dice, ¿de dónde vino esto? Vamos a analizarlo. La etimología analiza cómo una palabra se incorpora a un idioma, como lo hemos visto, que el castellano que se habla en América Latina principalmente, pues es una construcción de varias culturas, es un idioma construido por varias culturas, como lo decíamos en otros videos, que la palabra alfiler, almohada, alcohol son palabras árabes. Cuando los árabes llegaban a Europa, pues se dieron cuenta que la sociedad europea carecía de muchos términos, era muy pobre en su lenguaje, así que incorporaban esos términos porque los árabes se dedicaban al comercio. Entonces no podían vender alfiler, alcohol, almohada, no podían vender esos términos porque no existían. Empezaron a utilizar como si fuesen las palabras del español y así fueron incorporándose al castellano. Cuando hablamos de que se incorpora a un idioma, ¿cuál es su fuente y cómo varían sus formas y significados con el paso del tiempo? Cada día van naciendo nuevos términos, por ejemplo, Facebook. Ahora podemos decir Facebookeando. La aplicación de WhatsApp, WhatsAppeando, o sea, mándame un WhatsApp o WhatsAppeando ya se convierte en una acción. Entonces esos términos, pues googleando también, tuiteando, y sí, todos son términos tecnológicos y muy nuevos que cada día pues lo vamos adquiriendo a nuestro lenguaje para poder entendernos. Tenemos un ejemplo de etimología, dice trigonometría viene de tri, que son tres, y gonos, que son ángulos, entonces son triángulos de 3 metros, es decir, significa medida de ángulos. Un cambio léxico. ¿Qué podría ser un cambio léxico? Un cambio léxico es el volumen del léxico de una lengua. El vocabulario disminuye si se produce una pérdida léxica. Esto es, si una palabra deja de usarse por completo o perviene como un uso arcaico, literario o restringido en una zona geográfica. Ok. Cuando dice el vocabulario disminuye si se produce una pérdida léxica, ¿a qué se refiere una pérdida léxica? Si una palabra deja de usarse por completo, dice cuando dejamos de usar palabras. Incluso en Guatemala están desapareciendo idiomas porque ya son pocos los hablantes. Uno de los idiomas que está por desaparecerse es el Pocomchi y el Pocomam. Son pocas personas hablantes de este idioma. Por ejemplo, el Sipagapense apenas hay 6,000 personas hablantes. Entonces es así como se van perdiendo. Es así como hay un cambio léxico o es una mezcla de palabras. Por ejemplo, en el Sipagapense no existen muchos términos, por ejemplo. Entonces para poder expresarse a veces se usan términos del castellano. Dice, léxico aumenta si se produce una incorporación, es decir, si se crea una nueva palabra por medio de un proceso de formación de palabras, como estamos hablando del Facebook, del WhatsApp, propio de la lengua, y si se toma de otra lengua, por ejemplo, Facebookeando, pues es un término nacido en los Estados Unidos, es inglés, el Facebook. Entonces ahora al decir Facebookeando estamos hablando como que mitad español o mitad inglés. Entonces aumenta la tendencia, y como estamos en una era tecnológica, pues ese término va a durar mucho. Cuando dice es un proceso de formación de palabras propio de una lengua o si se toma de otra lengua, y con adaptación fonética y ortográfica o sin ella. Esto dice Miguel en el año 2009. Hoy los términos WhatsAppeando, Facebookeando, Googleando pues ya son parte de nuestro hablar del día a día. Un cambio semántico. Un cambio semántico en el significado de una palabra es un cambio. Como dice, un cambio semántico es un cambio en el significado de la palabra que adopta un significado nuevo o pierde uno previo.
Cuando una palabra cambia de significado porque adopta uno nuevo, no pierde por lo general el que tenía previamente. De modo que muchas palabras son polisémicas. Esto vuelve a decir Miguel. Volvemos a reiterar lo que es Facebook. Cuando hablamos de Facebook hablamos del inglés. Hablamos de la aplicación, pero cuando hablamos de Facebookeando, entonces no está perdiendo su término, no está perdiendo valor, sino que sigue siendo Facebook, solo que ya lo tomamos como una acción ya propio de nuestro lenguaje. Existen tres tipos de cambios que están muy ligados a la semántica, por ejemplo, la variación dialectal, que es el cambio que experimentan las palabras en el espacio. La variación diastrática es la que manifiesta el léxico en los distintos niveles sociocultural y típicamente en los lenguajes especializados. Tenemos la variación diafásica, es la que se observa en los distintos registros. Diafásica viene del diafragma, de la voz, de cómo lo pronunciamos, de cómo expresamos una O y cómo decimos una I. Entonces todo eso tiene que ver la variación diafásica. Las palabras y su origen. El español o castellano es una lengua románica, o sea, viene propiamente de Roma. Dice, la mayor parte de sus palabras proceden del latín. Sabemos que existió el latín medieval y que aún se registran los libros, pero ya no tenemos muchas personas que pueden interpretar, hablar este idioma. Algunas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y si eso es cierto, no podemos dejar de hacer énfasis sobre esto. Otras han mantenido la misma forma latina. También hay palabras que se han tomado de otras lenguas. Aquí volvemos a decir lo que los árabes introdujeron a la cultura europea y los que han sido creadas por el procedimiento de formación de palabras. Entonces, por ejemplo, hace muchos años no existía el término pendrive. Ahora el pendrive pues, es un lapicero electrónico en español. Pasamos a la semántica lexicografía. La lexicografía, según la Real Academia Española, define lexicografía como la parte de la lingüística que estudia los principios teóricos en que se basa la composición de diccionarios. Esta palabra viene del griego, que significa lexicos, relativo a la palabra y grapos, escribir o grabar. También es el arte o técnica de componer léxicos o diccionario. Eso es lexicografía. Tenemos ejemplo de la A, acervo, tenemos asociar, acuciar, tenemos estos ejemplos de la construcción de palabras, acervo, acuciar, y tenemos todo, agostarse, afrodisíaco, adocenado. ¿Qué es el diccionario? La nueva lexicografía que propone considerar el diccionario como número 1, tenemos 3 definiciones. Un instrumento de comunicación al servicio de un programa informativo o didáctico determinado. Por ejemplo, cuando desconocemos una palabra y queremos saber qué significa, pues tomamos como un instrumento de comunicación para que nos informe qué significa la palabra. También un conjunto documental sistematizado, puesto que debe asegurar la función catálogo, la función propia del concepto que estamos investigando. Por ejemplo, el diccionario pues tiene las palabras muy concretas, resumidas de lo que significa un término, no hay ambigüedades ni redundancia. Queremos saber el tercer concepto, dice producto técnico comercial condicionado por las tecnologías disponibles en los medios aplicados, tipografía, información, etc. y por las estrategias comerciales adoptadas. El diccionario, por supuesto, es ligado a la industria del libro, como todo lo que ello comporta. Entonces el diccionario pues tiene 3 definiciones que de una u otra manera pues usamos más el primero. Aquí tenemos algunos tipos de diccionarios. Tenemos el diccionario de la lengua, el diccionario etimológico, un diccionario de sinónimos y antónimos. ¿Qué es un diccionario de la lengua? Y se tiene la finalidad de exponer de manera breve el significado de las palabras que conforman una lengua específica.
Volvemos a reiterar que cuando desconocemos una palabra o estamos leyendo un texto, desconocemos una palabra, pues nuestra fuente más cercana de saber lo que significa es ir a un diccionario para poder entender y interpretar lo que el escritor para poder interpretar lo que nos intentan decir con los escritos. El diccionario etimológico son aquellos que brindan datos acerca del origen, origen de un pasado, de los vocablos propios de una lengua, en qué momento nacieron, por qué los acuñaron y qué significaban. Los diccionarios etimológicos los usamos cuando realizamos investigaciones profundas sobre antropología, ciencia, filosofía, sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué significaban esas palabras en las primeras culturas, en las primeras civilizaciones? Entonces acuñamos el uso de un diccionario etimológico. Un diccionario de sinónimos y antónimos, que quizás en algún momento hemos usado algunos. Dice, este tipo de diccionario tiene la particularidad de vincular palabras tanto de significado análogo, sinónimos, como opuesto, que son antónimos. Por ejemplo, decir noche, día, blanco, negro, azul, rojo. Podemos decir blanco, negro también, azul, rojo, amarillo, verde, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, el diccionario de idiomas dice, estos incluyen las palabras de significado semejante a un idioma distinto. Alrededor del mundo, pues cada cultura tiene un idioma. Entonces, para poder entender este idioma, pues existen diccionarios, existen muchos especialistas que se han dedicado a la traducción, a la escritura de palabras, para que otra persona que se dedique a aprender este idioma pues tenga herramientas como aprenderlo. El diccionario especializado contiene términos que se engloban dentro de un campo de estudio específico. Aportan información acerca del significado que estas palabras tienen en el área que se utilizan. Por ejemplo, diccionarios de informática, de computación. En el estudio de la informática, si yo me dedico a la programación, pues tengo que aprenderme muchos códigos, palabras para poder programar base de datos, programar sistemas, a usar JavaScript, C++, los programas tan sencillos de entrada de un novato. Tengo que aprenderme muchos códigos. Entonces eso es un diccionario de informática, aprenderme códigos, cómo programar, cómo hacer ciertas acciones, cómo poder hacer que un programa me sume, me reste, me multiplique, y cómo sacar una base de datos. Todo eso son términos que yo debo de aprenderme son códigos que debo aprenderme para programar. Eso es un diccionario especializado. Un diccionario inverso o de rimas. Dice, los diccionarios tienen la peculiaridad de estar organizados de manera alfabética, de acuerdo a las últimas letras de cada vocablo, no las primeras. El diccionario común y corriente que tenemos, el diccionario con el cual crecimos quizás, empiezan de forma viceversa, como el de costumbre, así como lo dice aquí, como de costumbre. De esta manera, dice, su propósito consiste en facilitar la búsqueda de palabras que rimen con otras. Esto es muy bueno para las personas que se dedican a escribir poesía, a hacer metáforas, a hacer historias, a hacer poemas. Esto es muy bueno. Algunos de estos diccionarios no contienen el significado de los términos. Esto es interesante, esto es muy nuevo para mí porque yo no lo sabía. De hecho, no he tenido un diccionario inverso de rimas, pues ahora que estoy aprendiendo en este medio, pues voy a comprarme uno, porque es muy bueno para los que nos dedicamos a escribir, a poder organizar nuestros pensamientos y darle belleza a las palabras y poder así. Tenemos también el diccionario de gramática, que es un diccionario de gramática. Esta clase de diccionarios incluyen estructuras gramaticales. Su finalidad es simplificar el aprendizaje de un idioma extranjero a través de la consulta sobre el significado o la construcción de una determinada estructura. Por ejemplo, si me dedico a estudiar el inglés, pues tengo que
comprarme un diccionario de inglés, entonces entra el diccionario de gramática de inglés. Por ejemplo, si una persona americana decide visitar alguno de los países de América Latina, pero no se sabe el español o el castellano, entonces tendrá que comprarse un diccionario del español para poder entender el idioma, para poder ir aprendiendo palabras. El diccionario de uso práctico reciben esta denominación debido a que contienen términos que no son reconocidos por el órgano correspondiente a tal fin, pero sin embargo son empleadas por la mayor parte de la sociedad. El uso de diccionario es el diccionario de costumbre que usamos todos los días cuando no tenemos una palabra. La relación que existe entre la lexicología y la lexicografía es: estas dos comparten unas acciones de sentido. Por ejemplo, la sinonimia. Todos sus significados sean idénticos, coincidan en denotación y connotación, tengan la misma distribución. En antonimia es una relación semántica de oposición. Los antónimos se expresan en grados diferentes. Ejemplo: alto, bajo, gigante, enano. Gordo, flaco. Gigante, enano. Entonces todo eso tiene que ver con eso. Complementariedad. Tenemos la complementariedad. Es considerada como un tipo de antonimia, pero no es radical. En la complementariedad, la afirmación de un significado implica la negación de otro. Vivo, muerto. Aquí tenemos un ejemplo. Vivo, muerto. Tenemos también la de reciprocidad, recíproco. También se considera un tipo de antonimia, pero la relación entre términos no es gradual. Y aquí hay una interdependencia entre los dos significados: comprar, vender, demanda, oferta. Entonces tenemos que entender eso. Aquí tenemos la hipertermia. ¿Qué es la hipertermia? Un término A es hipónimo de un término B. Si todos los miembros que forman la extensión de A son miembros de la extensión de B, por ejemplo manzana, que es una fruta. Por ejemplo, decimos también sandía, es una fruta. Si decimos melón, es una fruta. Pero si decimos lechuga, ahí sí cambia, porque entonces sería una verdura. Ahí sí cambia, porque entonces estaríamos en el área de hortalizas. En primer lugar, la lexicografía es práctica. Consiste en una serie de metodologías. Aquí citaré solo una. Las entrevistas es una de ellas. La lexicografía es atomista. Estudia la palabra de forma aislada. Es solo, por ejemplo, si investigamos qué es vida, entonces nos dice vida tal cosa, porque está hablando solo de la vida, no está abarcando la vida, es lo que tienen los seres humanos, lo que tienen las plantas, no, solo lo que tiene que ver con vida. La lexicología se la concibe como sistemática porque estudia las relaciones de las palabras, pero domina más en el campo de la significación. La lexicografía es analista. La lexicografía es analista. La lexicología es sintética porque va de lo concreto a lo general. Aquí hay una gran diferencia. Entonces, ya vimos que la lexicografía es atomista y la lexicología es sistemática. La lexicografía es analista y la lexicología es sintética. Muchas gracias por estar visitando nuestro canal. Hemos llegado al final. No hay que dejar de aprender. Todos los días vivimos construyendo, inventando nuevas palabras, porque eso es el hombre. No podemos negar que el hombre es así. Vivimos para impactar, no para lastimar vidas, y hay que tener mucho en cuenta esa parte. Pues gracias por estar visitando nuestro canal. Suscríbete si te gustó el video, y si no, pues hay que mejorar. Me disculpo porque mi castellano no es tan sofisticado, dado a que mi idioma materno es el zipacapense. Entonces estoy aprendiendo todos los días y estoy intentando mejorar, desafiarme a mí mismo, y siempre me disculpo.